Una niñita preguntó, ¿puedes arreglar nuestra puerta? Mamá tiene miedo. El director ejecutivo de al lado apareció a medianoche. Las casas de esta cuadra se alineaban en silenciosas hileras, todas compartiendo la misma acera agrietada que se extendía hacia la carretera principal. Pero había una línea sin marcar, pero inconfundible, entre una parte de la calle y la otra. En el extremo opuesto se alzaba una casa que siempre parecía pertenecer a otro vecindario. Revestimiento limpio, una luz en el porche que se encendía cada atardecer a las 6 en punto. Los setos estaban recortados, la acera barrida, y la puerta nunca chirriaba. Esa era la casa de Nathan Hale. Tenía 36 años y vivía solo. Nadie sabía realmente a qué se dedicaba, aunque suponían que era algo importante, algo que requería silencio y orden. La gente del vecindario lo llamaba el hombre del final, siempre educado, nunca cálido. A solo unas casas de distancia, en una vivienda de alquiler desgastada con pintura desconchada y un porche hundido, vivía Claire Bennett con su hija de 3 años, Winnie. Su puerta principal había dejado de ser útil hacía mucho tiempo. El marco de madera estaba deformado por años de exposición a la intemperie. La cerradura se atascaba más a menudo de lo que funcionaba. Para cerrarla, Claire tenía que tirar con fuerza con ambas manos, emitiendo un gruñido. Una de las tablas ya había empezado a desprenderse por la parte superior y la rendija que dejaba silbaba cuando el viento pasaba. Cada noche el frío se colaba rozándoles las piernas mientras se sentaban cerca de la estufa de la sala de estar. Había pensado en arreglarla muchas veces, pero el alquiler era lo primero, los víveres después y todo lo demás tenía que esperar. Esa mañana la lluvia había cesado, pero el viento seguía siendo mordaz. Claire le subió la capucha a Winnie y le abotonó la parte superior del abrigo mientras salían. «¿Frío, dijo ajustándose su propia bufanda con una mano mientras sostenía los pequeños dedos de Winnie con la otra. Winnie asintió sus botas haciendo suaves golpeteos en el pavimento mojado. Caminaron hacia el borde de la cuadra donde el sendero se abría a la carretera principal. La mente de Claire zumbaba. El turno de la noche anterior se había extendido demasiado y apenas había dormido. La imagen de la puerta chirriando con el viento no dejaba de volver. Más adelante Nathan estaba cerrando con llave su puerta principal. Vestido impecablemente con el cabello perfectamente peinado. Sus movimientos eran suaves, mecánicos. Claire bajó la mirada ligeramente. Solo otro vecino que pasaba. Pero Winnie soltó su mano y dio 2 pasos rápidos hacia adelante. Se detuvo a unos pocos pies de Nathan, levantó la cabeza y dijo con calma y claridad, «¿Puedes arreglar nuestra puerta? Mamá tiene miedo». Claire se quedó paralizada. El aire se le atascó en la garganta como si las palabras le hubieran golpeado el pecho. Se apresuró hacia adelante tomando a Winnie en sus brazos. «Lo siento mucho», dijo con la voz temblorosa. «A veces ella simplemente dice cosas. Lamento si la ha molestado». Nathan no se movió. Claire desvió la mirada con el corazón latiéndole con fuerza. Hacía mucho tiempo que había aprendido que personas como él, con hogares seguros y abrigos limpios, no querían ser parte de vidas desordenadas como la suya. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó más rápido de lo necesario. Winnie miró por encima del hombro de su madre confundida. No entendía por qué el momento se sentía tan denso. Nathan permaneció junto a su verja. No prometió nada. No la llamó, pero las palabras de la niñita resonaron más fuerte que el viento. «Mamá tiene miedo». Esa noche la tormenta regresó. El viento empujó contra los tejados con una fuerza creciente. La lluvia salpicaba las ventanas como grava esparcida. Dentro de su hogar, Nathan se sentó junto a la ventana. Las paredes no chirriaban, las luces no parpadeaban. El silencio interior era cálido, envuelto en calma. Pero por el rabillo del ojo, a través de las sombras borrosas de la lluvia, vio parpadear la luz de la ventana delantera de Claire. La puerta se movía de nuevo, no abierta de par en par, pero temblaba como si no pudiera decidir si quedarse o ceder ante la tormenta. Dejó su libro. Por un momento no hizo nada, pero el sonido de aquella vocecita regresó. «¿Puedes arreglar nuestra puerta?»
Nathan se puso de pie. Buscó su impermeable, se lo puso, luego caminó por el pasillo y tomó una pequeña caja de herramientas bien usada. Se detuvo un momento en la puerta, luego salió a la noche. La lluvia no había cesado por completo. Caía en finas y constantes láminas arrastradas lateralmente por el viento que aullaba a través del estrecho callejón entre las casas. El cielo exterior era de un gris pizarra profundo, iluminado solo por breves destellos de relámpagos distantes. Dentro, Claire mecía suavemente a Winnie, tarareando en voz baja, intentando que se durmiera. La niñita se revolvió, pero no protestó. El viento exterior presionaba contra las paredes como un extraño que quería entrar. Entonces, un golpe suave, no apresurado, no agresivo lo suficiente para hacer notar su presencia. Claire se quedó inmóvil, su corazón atrapado brevemente entre el miedo y el instinto. Acostó a Winnie suavemente, le arropó bien con la manta y se movió hacia la puerta. A través del pequeño cristal superior vio una silueta alta inmóvil. Abrió la puerta, solo una rendija. Nathan estaba allí. Su impermeable se pegaba mojado a un hombro. En su mano llevaba una pequeña caja de herramientas de metal, sin paraguas, sin sonrisa, solo calma. «Vine a echar un vistazo a la puerta», dijo. «Si no es un buen momento, puedo volver más tarde». Su voz era firme, ni familiar ni distante. Claire dudó, luego abrió la puerta un poco más. «Está bien, solo... gracias». Nathan subió bajo el toldo del porche, pero no entró. Se giró hacia la puerta y la estudió por un momento. «La bisagra está suelta aquí», dijo señalando cerca de la parte superior. «Puedo arreglarlo desde fuera». Claire se hizo a un lado con los brazos cruzados, no por frío, sino por costumbre. Lo observó con atención. Él no miró dentro de la casa, no hizo preguntas. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, las herramientas, la tarea. Era algo pequeño, pero asentó algo en su pecho. Detrás de ella, Winnie se asomó por el borde de la cortina, mirando a Nathan, a su perro. El perro Buster recordó. Ella estaba sentado obedientemente a su lado, sin ladrar, sin estar inquieto, simplemente allí como si aquello no fuera nada nuevo. Nathan se agachó cerca de la bisagra inferior. Por un momento, hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. El marco astillado, el pestillo oxidado, el frío que se colaba por la rendija, todo le recordaba demasiado vívidamente otra noche, otro hogar. Una mujer de pie junto a la puerta, ocultando su miedo tras una sonrisa cansada. Su madre. Parpadeó una vez, negó con la cabeza levemente como intentando liberar el recuerdo y dijo, «¿Te importaría alumbrar aquí?» Claire asintió. Sacó su teléfono, encendió la linterna y la sostuvo justo por encima de su hombro. La inclinó con cuidado para que iluminara el metal, pero no sus ojos. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Sin decir palabra, Claire se apartó y regresó con un paraguas viejo y gastado. Lo abrió suavemente y lo sostuvo lo justo para protegerlo. Un lado de su suéter pronto se empapó. Ninguno de los dos dijo nada. Solo se oía el sonido del viento, la lluvia golpeando el porche y el suave clic de las herramientas contra el metal. Nathan trabajó lenta y precisamente sin prisa, como si estuviera reparando algo mucho más delicado que una simple puerta. Cuando terminó de apretar los tornillos, se quitó el impermeable y lo enrolló. Lo metió en la grieta donde el panel se había deformado, impidiendo que el viento se colara de nuevo. Se puso de pie. La puerta ya no hacía ruido. Claire la tocó, la empujó suavemente. Se movió con limpieza, con suavidad, y luego se cerró. Sin chirridos, sin temblores. Soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se le quebró la voz. «Gracias. Nadie me había ayudado con este tipo de cosas antes». Nathan negó levemente con la cabeza mientras cerraba su caja de herramientas. «Todo el mundo merece una puerta que cierre bien», dijo, con naturalidad como quien comenta la hora o el tiempo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó algo en la pequeña repisa junto a la puerta. Una tarjeta sin título, sin empresa, sin número, solo Nathan el de enfrente. Luego, con un educado asentimiento, llamó suavemente, «¡Buster!».
El perro se levantó sin hacer ruido, siguiendo a Nathan mientras éste bajaba a la lluvia. Claire se quedó en la entrada observando cómo desaparecían en la tormenta. Cerró la puerta lentamente detrás de ella. Hizo clic al encajar. La lluvia continuaba fuera, pero dentro algo estaba más tranquilo que antes. Algo había cambiado. No el viento, no las bisagras, algo más profundo. Después de aquella noche, Nathan arregló su puerta. Winnie hablaba de él todos los días. Lo llamaba Señor Arregla Todo, como si fuera un personaje de uno de sus libros de cuentos. Le contó a Claire cómo se había quedado bajo la lluvia, cómo no había mirado dentro de su casa, cómo su perro simplemente se había sentado allí en silencio. Entonces, una mañana se sentó con sus crayones y dibujó una imagen. Una casa con una luz amarilla brillante, una puerta principal cerrada y un perro descansando pacíficamente en el porche. Esa tarde, mientras Claire llevaba a Winnie a casa desde el preescolar, la niñita sostenía el dibujo con fuerza. Mientras se acercaban a la casa de Nathan, lo vio de pie en su porche delantero. «Mamá», susurró tirando de la manga de Claire. «Quiero darle esto». Claire hizo una pausa. No estaba segura de si era una buena idea, pero luego asintió en silencio. Cuando se acercó y le tendió el dibujo, Nathan se arrodilló ligeramente, tomó el papel con cuidado y lo miró durante mucho tiempo. Luego esbozó una suave sonrisa. «Gracias», dijo. «Eso fue todo». Claire se quedó cerca observando en silencio. Ella no dijo mucho mientras se alejaban, pero más tarde, esa misma tarde, Nathan fijó el dibujo en la parte delantera de su refrigerador. Era lo único en su casa que no estaba ligado al trabajo o a la función. Allí se quedó. De camino a casa, Claire comenzó a sentirse insegura. El momento se había sentido cálido, pero ahora las dudas se colaban. ¿Winnie se había excedido? ¿Nathan solo estaba siendo educado? Al día siguiente, Claire tomó un camino diferente a casa 1 que no pasaba por su casa, y al día siguiente hizo lo mismo. Winnie lo notó. Se quedó junto a la ventana después de la escuela con los crayones en la mano y preguntó en voz baja, «Mamá, ¿crees que el Señor Arregla Todo se pondrá triste si ya no lo saludo?» Claire no respondió. Unos días después, Nathan estaba delante de su casa regando sus plantas. Levantó la vista y vio a Claire en el extremo opuesto de la fila, casi oculta por algunos coches aparcados. Estaba a punto de apartar la mirada hasta que notó algo. Una mujer mayor cerca había perdido el equilibrio y tropezó. Claire, aunque claramente tenía prisa, dejó su bolsa de la compra y corrió a ayudarla. Ayudó a la mujer a sentarse en la acera, sacó pañuelos de su abrigo para limpiar un rasguño en su mano, le ofreció agua y se quedó hasta que llegó un familiar. Cuando la mujer estuvo a salvo, Claire recogió su bolsa y siguió caminando sin comprobar ni una sola vez si alguien la había notado. Pero Nathan sí lo había hecho. Se quedó inmóvil todavía sosteniendo la manguera del jardín y pensó en su madre que siempre se había detenido a ayudar a los demás incluso cuando ella misma tenía poco. Pero cuando ella había necesitado a alguien nadie se había detenido por ella. En ese momento vio a Claire claramente, no a través de rumores o miradas fugaces, sino a través de sus acciones, y lo entendió. Ella no ayudaba a los demás porque necesitara algo a cambio. Ayudaba porque era su forma de ser. A la mañana siguiente, Claire encontró una pequeña caja en su porche. Dentro había un kit básico de cerradura inteligente y un trozo de papel doblado que decía, «Úsalo o no, solo manténla a salvo», sin nombre. Pero ella supo quién era. Esa noche, después de trabajar hasta tarde, llegó a casa y encontró una bolsa de papel cerca de su entrada. Dentro había un sándwich caliente y una botella de leche. Se quedó un buen rato antes de recogerla y entrar en silencio. Desde ese día, cada vez que ella y Winnie regresaban a casa después del anochecer, la luz del porche ya estaba encendida. Nadie lo mencionó nunca. Poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Claire empezó a asentir con la cabeza cuando veía a Nathan, un pequeño gesto ya sin miedo, y él le devolvía el saludo.
Buster caminaba a su lado tan tranquilo como siempre. Una tarde, al pasar por su jardín, Nathan se detuvo. «Buster está envejeciendo», dijo suavemente. «Le gusta tener a alguien con quien sentarse en el porche. Si no están ocupadas, son bienvenidas a acompañarnos alguna vez». Claire miró a Winnie, quien ya le sonreía. Esa tarde se sentaron afuera. Claire en los escalones, Winnie a su lado, acariciando a Buster como a un viejo amigo. Nathan se sentó frente a ellas, no demasiado cerca. Habló de la brisa de una ardilla que una vez se había subido a su ático y de los ruidos extraños que hacía. Era una conversación trivial, pero del tipo que abre espacio para algo más. Cuando el cielo se oscureció, Claire se levantó y llevó a Winnie adentro. Cerró la puerta suavemente y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que no sentía la necesidad de cerrarla con llave de inmediato. El miedo que solía instalarse en su pecho cada noche seguía allí, pero más ligero. Había dejado espacio para algo más, algo pequeño, algo parecido a la confianza. Esa tarde Claire y Winnie recorrieron el camino familiar hacia la casa de Nathan, un pequeño paquete envuelto cuidadosamente en papel marrón sostenido suavemente en las manos de Claire. Dentro había sencillos pasteles caseros. Nada extravagante, solo algo cálido, suave y hecho con cariño. Nathan abrió la puerta sorprendido de verlas. Su expresión se suavizó cuando Claire le entregó el paquete. «Pensé que quizás te gustarían», dijo ella. Él sonrió débilmente, luego hizo una pausa. Hubo un breve parpadeo en sus ojos del tipo que precede a que alguien diga algo que no suele decir. «Hoy es mi cumpleaños», dijo. Las palabras salieron casi con inseguridad, como si fueran ajenas a sus propios oídos. Claire parpadeó. «Oh, no lo sabíamos». Nathan asintió. «Lo supuse». Miró a Winnie, quien ya sonreía al ver a Buster tumbado cerca de la alfombra del salón. «Si no están ocupadas», dijo, «¿les gustaría quedarse a cenar?» No fue una invitación formal, fue tranquila, sencilla. Claire dudó. Pero Winnie ya había dado un paso adelante tirando de su mano. Claire miró a su hija, luego a Nathan, y asintió levemente. La cena comenzó con pequeños movimientos. Nathan abrió su nevera, sacó ingredientes que realmente no había planeado usar. Claire lavó las verduras en el fregadero, cortó el pan con movimientos lentos y cuidadosos. Winnie se sentó en la mesa de la cocina, coloreando en un cuaderno y hablando con Buster, quien parecía entender cada palabra. La calidez en la habitación no provenía de la estufa. Provenía de los sonidos suaves de personas moviéndose unas alrededor de otras, llenando un espacio que había estado demasiado silencioso durante mucho tiempo. En algún momento, Nathan comenzó a hablar, no en voz alta, no con dramatismo. Les habló de su madre, de las noches en que la lluvia se filtraba por las ventanas rotas, cuando su propia puerta nunca cerraba del todo con llave, y cuando el sueño nunca llegaba realmente porque tenía que escuchar cada chirrido, cada paso en el pasillo por si acaso. Habló lentamente como alguien que abre una caja que había estado sellada durante años sin estar seguro de lo que aún podría haber dentro. Claire escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlas. La forma en que lo contó sin ira ni amargura decía suficiente. Cerca del final de la comida, el silencio cambió. Claire miró su plato vacío, luego comenzó a hablar. Su voz era más baja, casi un susurro. Le contó sobre su embarazo en soledad, sobre el día en que su familia dejó de contestar sus llamadas, sobre las habitaciones de hospital y los largos viajes en autobús, sobre la noche en que dio a luz y salió por las puertas correderas sin nadie esperándola. Nathan no dijo nada durante un rato. Luego dijo: «Nadie me despidió el día que me fui a la universidad. Empaqué mis maletas y salí por la puerta solo». No fue una comparación. Fue un reconocimiento, una silenciosa aceptación de que a veces el dolor se asienta en lugares a los que las palabras no siempre llegan. Más tarde, después de la cena, Claire se ofreció a ayudar a limpiar. Se acercó al fregadero con las mangas remangadas y las manos sumergidas en agua tibia. El sonido de los platos chocando era lo único entre ellos. Winnie se había quedado dormida en el sofá.
Buster se acurrucó a su lado. Claire mantuvo la vista en los platos enjabonados. Su voz cuando surgió era indefensa. «Nadie se ha quedado nunca», dijo. «Ni para ayudar, no de verdad». No se estaba quejando. Era simplemente una verdad. Nathan se quedó a un paso, dejando que el silencio se asentara antes de acercarse. Esperó a que ella se girara ligeramente lo suficiente para mirarle. Luego suavemente levantó la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el dorso. Su toque fue ligero sin pretender nada. «Entonces esta noche me quedaré», dijo suavemente. «Solo esta noche, si te parece bien». Claire no respondió con palabras, pero no dio un paso atrás. La cocina se sentía diferente ahora, no más luminosa, no más silenciosa, simplemente llena. No hubo promesa ni declaración, solo la frágil y poderosa sensación de dos personas que finalmente dejaban que alguien estuviera a su lado. En ese mismo momento, Nathan comenzó a aparecer de pequeñas maneras. Ayudó a Winnie a arreglar un robot de juguete con un brazo faltante. No hizo gran cosa de ello. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a ella, sosteniendo pequeños tornillos en una palma mientras ella observaba con tranquila fascinación. Cuando Claire luchó por montar una simple estantería de pared en la cocina, él trajo su taladro de nivel y su actitud tranquila. Trabajó con cuidado, nunca asumiendo el control, siempre preguntando primero. «¿Lo quieres aquí?», preguntaba. Su voz incluso respetuosa. Claire asintió observándolo moverse por su pequeña e imperfecta cocina. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No hubo grandes gestos ni promesas, solo manos suaves arreglando pequeñas cosas que hacía tiempo estaban rotas. Pero las cosas pequeñas no pasan desapercibidas por mucho tiempo en lugares donde todos observan a todos los demás. Los susurros comenzaron a agitarse. «Ese es el tipo rico del final de la calle, ¿verdad? Ella debe haberle llamado la atención de alguna manera. Las madres solteras de hoy saben cómo manejarse». Claire escuchó a una de ellas afuera de la lavandería. Una mujer lo dijo lo suficientemente alto, no a su cara, pero lo bastante cerca como para que se sintiera como una bofetada. Ese día caminó a casa con la cabeza baja y los hombros tensos. Cuando Nathan se enteró, no se enfadó. En cambio, buscó sus herramientas. El siguiente sábado por la mañana, Nathan desplegó una mesa plegable cerca del buzón comunitario con un cartel que decía «Día de arreglos gratis». Nada ostentoso, solo él, algunas bombillas adicionales, clavos, un taladro inalámbrico y una nevera portátil con agua embotellada. Fue de casa en casa preguntando qué necesitaba ser reparado. Reemplazó bombillas rotas en porches, apretó escalones sueltos, arregló una reja que chirriaba y había molestado a un vecino durante meses. Cuando la gente le preguntaba por qué lo hacía él, simplemente decía: «Todos compartimos la misma calle, debería sentirse segura». No mencionó a Claire ni a Winnie, ni una sola vez. Más tarde esa semana se instalaron 2 luces con sensor de movimiento al final del callejón. Algunas cerraduras nuevas aparecieron en puertas viejas. Cuando le preguntaron al respecto, Nathan dijo: «Es del Fondo de Seguridad Comunitario». No existía tal fondo. Lo pagó él mismo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y las primeras luces del porche parpadeaban, Winnie se sentó junto a Nathan en los escalones de Claire con las piernas colgando del borde. Lo miró y le preguntó: «¿Por qué nos ayudas tanto?». Nathan hizo una pausa. Pensó en todas las veces que deseó que alguien se hubiera quedado en su porche mientras su madre intentaba mantener la puerta cerrada contra una tormenta. Miró a Winnie y dijo: «Porque alguien debería haber ayudado a mi mamá». Luego, en voz más baja: «Nadie lo hizo». Esa noche, un fuerte viento sopló desde el norte. Justo antes de las 10 de la noche, toda la calle se quedó a oscuras. Un transformador había explotado. Las casas del lado de Claire perdieron la electricidad por completo. La oscuridad era total. Ni luces de porche, ni el zumbido lejano de refrigeradores o calentadores. Claire acababa de acostar a Winnie cuando notó movimiento fuera, el débil sonido de pasos en la grava. No apresurados, pero cerca,
Se quedó paralizada. Su mano flotaba sobre su teléfono. Sus ojos se dirigieron a la ventana. No había luz para ver nada, solo la forma de su propio miedo. De repente, grande de nuevo. Un minuto después hubo un suave golpe. Abrió la puerta una rendija. Nathan estaba allí con una linterna en una mano y Buster a su lado. «Me quedaré aquí fuera», dijo, «hasta que la luz vuelva». Claire quiso decir algo educado o despectivo, pero las palabras no le salieron. En cambio dejó la puerta entreabierta y se sentó dentro, dándole la espalda con las manos entrelazadas. Desde fuera llegó el suave sonido de Buster, acomodándose, y la voz de Nathan baja firme tarareando algo que ella no reconocía. Pasó 1 hora, luego 2. Las luces parpadearon justo después de medianoche. Claire se puso de pie y abrió la puerta un poco más. Nathan levantó la vista, asintió una vez y luego se levantó. Ella no lo detuvo, pero por primera vez en mucho tiempo, Claire se volvió hacia su casa, exhaló lentamente y se sintió segura. Verdaderamente, completamente segura. Esa noche no llovió, pero el viento rugía por los callejones como algo inquieto e invisible. Claire estaba limpiando la encimera de la cocina, preparándose para llevar a Winnie a la cama cuando notó que algo andaba mal. La luz del sensor de movimiento exterior no se había encendido, siempre lo hacía. Caminó hasta la ventana y descorrió la cortina. El callejón detrás de la casa se veía más oscuro de lo normal, engullido por la sombra. Entonces lo oyó un tenue sonido metálico. No fuerte, no claro, solo lo suficiente para que su estómago se encogiera. Winnie tiró de su camisa. «Mamá, ¿por qué está tan oscuro?» Claire no respondió. Cerró con llave la puerta trasera, luego revisó la delantera. Su corazón latía más rápido ahora, cada golpe pesado en su pecho. Su teléfono ya estaba en su mano. El nombre de Nathan aparecía en la parte superior de la pantalla. Ella lo miró fijamente. Luego se detuvo. Había vivido demasiado tiempo creyendo que tenía que manejar todo sola. Si lo llamaba ahora, lo estaría arrastrando al peligro. Esa no era su responsabilidad. Apagó las luces de la casa y guió a Winnie al dormitorio. «Acuéstate, cariño», susurró. «Estoy aquí mismo». Justo cuando le echaba la manta a su hija, un sonido corto y agudo provino de la puerta trasera. Un único tintineo, no un allanamiento, sino una prueba. Alguien había intentado la cerradura. Claire se quedó paralizada donde estaba, su cuerpo inmovilizado, como si incluso respirar pudiera delatarla. Al otro lado de la calle, Nathan trabajaba en su oficina cuando su teléfono zumbó con una alerta. El sistema de seguridad que había instalado para la cuadra, un pequeño proyecto que había financiado discretamente, reportaba actividad inusual. Las luces detrás de las casas habían sido apagadas manualmente. Nathan fue a la ventana. La casa de Claire estaba completamente a oscuras, sin movimiento, sin ruido, sin llamada de ayuda. Fue el silencio lo que lo inquietó. Cogió su chaqueta y salió. Nathan se movió por el estrecho sendero detrás de la casa de Claire y activó las luces de inundación. Una luz blanca brillante se derramó por el callejón, borrando cada sombra. Un hombre estaba allí, atrapado a la vista. No gritaba, no estaba ebrio, solo alguien que había estado probando puertas y no esperaba ser visto. Nathan no se apresuró, no lo persiguió. Se quedó donde estaba y habló con claridad, su voz firme. «Esta zona tiene cámaras. La policía ya está en camino». El hombre retrocedió, luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Nadie fue tocado. Nadie resultó herido, pero el peligro había sido real. Claire abrió la puerta principal lentamente. La luz inundó desde el callejón. Vio a Nathan de pie a poca distancia, lo suficientemente cerca para protegerla, lo suficientemente lejos para respetar su espacio. Sus rodillas se sentían débiles. Se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Nathan la miró a los ojos. «No hiciste nada malo por tener miedo», dijo. La policía llegó poco después. Revisaron la zona, tomaron declaraciones y emitieron una advertencia. No hubo arrestos.
Cuando se fueron, la calle volvió a quedarse en silencio. Nathan no se fue. Invitó a Claire y Winnie a su casa solo por un rato. Solo para tomar algo caliente, dijo. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque Claire apenas podía mantenerse en pie. Se sentaron junto a la chimenea. Winnie se durmió rápidamente en el sofá acurrucada junto a Buster. Claire sostenía una taza con ambas manos mirando las llamas. Luego miró a Nathan. Su voz se quebró. «No tengo miedo por esta noche», dijo. «Tengo miedo de lo que significa. Si no puedo seguir valiéndome por mí misma, tengo miedo de que si alguna vez dejo de ser fuerte, todos se irán». Nathan no se apresuró a consolarla. Dijo lentamente con claridad, «No estoy aquí porque seas débil. Estoy aquí porque has sido fuerte tú sola durante demasiado tiempo». No la tocó, pero no se fue a ningún sitio. Claire bajó la cabeza. Una sola lágrima cayó no por miedo, sino por algo desconocido. Alguien se había quedado después de que el peligro pasara. Más tarde esa noche, Nathan las acompañó de regreso a casa. Revisó cada cerradura, cada luz, cada rincón. Solo entonces se fue. Claire se quedó detrás de su puerta cerrada, con la mano apoyada en la nueva cerradura. Por primera vez, sus pensamientos no se apresuraron hacia el mañana. Se posaron en una verdad silenciosa. Ya no tenía que fingir que no tenía miedo. Claire y Winnie se quedaron en la casa de Nathan durante unos días después del susto. Se suponía que sería temporal solo hasta que las cosas volvieran a sentirse estables. Pero algo de estar allí se sentía más ligero. Nathan hizo un esfuerzo, eso estaba claro. Intentó cocinar el desayuno a la mañana siguiente y quemó la tostada. Los huevos estaban demasiado salados y se olvidó de calentar la leche. Pero cuando puso el plato torcido de comida delante de Winnie y dijo, «Voilà especial del chef», ella se rió y aplaudió. «Eres tonto», dijo. «Sigues siendo el señor arregla-todo». Nathan se rió entre dientes. «Arreglo puertas, no tortillas». Claire también se rió, no por cortesía, no porque sintiera que debía. Fue una risa de verdad, breve, repentina y honesta, la primera en mucho, mucho tiempo. Más tarde esa tarde, Nathan se sentó en el suelo de la sala de estar con Winnie, mostrándole cómo doblar papel para hacer la forma de un pequeño robot. Sus grandes manos luchaban con las delicadas esquinas, pero él persistió. «Este tiene alas», explicó, «así que puede volar si tiene miedo». «¿Pero si vuela?», preguntó Winnie, «¿quién ayuda a los demás?». Nathan la miró, luego sonrió suavemente. «Tal vez se queda. Solo el tiempo suficiente para ayudar a construir algo más seguro». Claire estaba en el umbral observándolos. Ya no se mantenía como antes con los brazos cruzados y los hombros levantados. En cambio, se apoyó suavemente contra el marco con los ojos relajados. Algo en su pecho se había movido. No había desaparecido, sino que se había aflojado. Esa tarde Nathan sugirió que dieran un paseo por el jardín detrás de su casa. El sol de la tarde tiñó las flores de oro. Una brisa se movía suavemente entre ellos. Winnie saltó adelante persiguiendo una mariposa. Claire se quedó junto a Nathan cerca de un lecho de caléndulas. El aire aún era cálido. Nathan la miró de reojo, luego a sus pies y después de nuevo hacia arriba. «Sigo pensando en esa noche», dijo en voz baja. «No en el peligro, solo en lo que vino después». Claire se giró para mirarlo. «Nunca quise solo arreglar tu puerta», continuó. «Quiero construir algo, un lugar, un hogar donde tú y Winnie se sientan seguras conmigo». No buscó su mano. No se acercó. Simplemente lo dijo con claridad, sin presión, sin miedo. Los ojos de Claire se llenaron. Desvió la mirada intentando contenerlo, pero las lágrimas vinieron de todos modos suaves y silenciosas. Winnie regresó justo a tiempo para ver a su madre secándose las mejillas. Miró entre ellos, luego corrió y le abrazó la pierna a Nathan. «Puedes quedarte», dijo simplemente. Nathan se arrodilló y le devolvió el abrazo. Claire respiró hondo luego otra vez y asintió. No con vacilación, sino con algo calmado y real. Un sí que no venía de ser rescatada, sino de ser vista.
No era un cuento de hadas, no era un arreglo temporal, solo el comienzo de algo completo. Nathan pasó los siguientes meses trabajando en silencio pieza por pieza, transformando la vieja casa de Claire en algo nuevo, no grandioso, pero sólido y seguro. Reemplazó el tejado, reforzó las paredes y reconstruyó los escalones delanteros donde la madera se había combado bajo pies cansados. Claire se ofreció a ayudar, pero él siempre sonreía y decía, «Solo dime dónde quieres el estante». Un día llegó a casa y encontró un buzón nuevo con su nombre, no solo el suyo, sino Claire Bennett y Winnie Hale. Parpadeó, luego miró a Nathan, que estaba en el porche con pintura en las manos. «¿Compraste la casa?», preguntó ella atónita. «Sí», dijo él, «pero no la puse a mi nombre». Le entregó una carpeta con la nueva escritura, 2 nombres impresos claramente, no el suyo. «Tú y Winnie la poseen ahora. Es suya. Toda ella». Claire abrió la boca, luego la cerró. No había palabras lo suficientemente fuertes para contener lo que sentía. Solo lágrimas y un silencioso «gracias» susurrado en su hombro más tarde esa noche. Pasó un año. Nathan continuó dirigiendo su empresa, pero su horario cambió. Trabajó más a menudo desde casa. Llevaba a Winnie a la escuela siempre que podía y llegaba a casa a tiempo para cenar la mayoría de las noches. Claire, con el aliento de Nathan y Winnie, regresó a su pasión, el diseño de interiores. Al principio tomó pequeños trabajos cafés locales, la guardería de un amigo, pero cada proyecto le devolvía la confianza. Un boceto, una paleta de colores a la vez. Las paredes de su hogar se llenaron de risas. Robots de papel colgaban del techo de Winnie. Plantas en macetas prosperaron en rincones que solían ser fríos, y en el refrigerador, debajo de imanes y dibujos a crayón, aún colgaba aquel primer dibujo que Winnie hizo: una puerta cerrada, una luz brillante y un perro en el porche. Winnie había dejado de llamarlo Señor Arregla Todo, ahora lo llamaba Papi Nate. Una noche, casi exactamente un año después de aquella primera noche tormentosa, la lluvia regresó. Fue suave al principio, luego más intensa, golpeando las ventanas como dedos familiares. Claire estaba en la cocina tarareando mientras Nathan leía un libro en el sofá. Un fuerte chirrido resonó por el pasillo. Entonces, bang, la puerta principal se había abierto de golpe, empujada por una ráfaga de viento. Winnie corrió hacia ella con los ojos muy abiertos, su cabello rebotando detrás de ella. «¡Papi!», exclamó radiante. «La puerta está rota otra vez». Nathan se levantó, se acercó y la alzó en un suave movimiento. Miró la puerta, luego a Claire, quien se había acercado a su lado sonriendo suavemente. «Entonces la arreglamos», dijo, levantando a Winnie un poco más. «Juntos». Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro todo estaba estable. Las luces brillaban cálidas, la casa se mantenía fuerte y delante de esa puerta, ahora firmemente cerrada, se alzaba una familia de 3. No perfecta, pero completa, donde todo comenzó y donde finalmente habían encontrado su camino a casa. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de amor, sanación y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a Soul Stirring Stories para más relatos emocionales y potentes que nos recuerdan la bondad que aún queda en este mundo. Y no olvides darle al botón Me gusta para mostrar tu apoyo. Significa el mundo para nosotros y ayuda a que estas historias lleguen a más corazones que necesitan esperanza. Hasta la próxima, cuídate, sé amable y recuerda que a veces los gestos más pequeños pueden abrir las puertas más grandes.